Hola a todos, les voy a dar la clase de polingitis microscópica de modo de reumatología y vamos a empezar por definir qué es la polingitis microscópica, la cual es una vasculitis de pequeño a mediano vaso, característicamente es necrotizante y pausinmune, ahorita vamos a definirla, y llama la atención que esta tiene un involucro renal y pulmonar dentro de las características más importantes. Si recordamos en la clasificación de Chapel-Hill, podemos evidenciarla que la colangitis microscópica se encuentra dentro de la afectación capilar de las arteriolas y así como las pequeñas arterias. Incluso también las vénulas se pueden ver afectadas. ¿Y a qué le llamamos una vasculitis pausinmune? Se va a definir como aquella en la que no hay o son muy pocos los depósitos de inmunoglobulinas y complemento que se pueden visualizar en una inmunofluorescencia. Los tres ejemplos clásicos que tenemos que considerar van a ser justamente la polingitis microscópica, la granulomatosis con polingitis y la granulomatosis eosinofílica con polingitis o enfermedad de Churg-Strauss. ¿Cuáles van a ser los factores desencadenantes de esta entidad? Se han descrito varios, sin embargo, los más importantes y que tienen cierta relevancia estadística van a ser los genéticos. De los genéticos se van a encontrar el HLA-DP con un odds ratio de 3.6 y el de SERPINA1 que es con un odds ratio de 0.51, que realmente no es muy alto, pero también se considera como factor de riesgo. Particularmente esta enfermedad se ha visto más afectada en la población japonesa y dentro de las mutaciones que se han encontrado son principalmente en el IRF5 del haplotipo HLA-DRB1, punto 9, bueno, esos que les menciono aquí, junto con el KIR2DS3. Otros de los factores que hay que considerar son los ocupacionales, como la exposición al silicio, y ese también tiene un odds ratio de 2.5 a 5.5, lo cual sí se considera importante para esta entidad. Farmacológicamente hay algunos que, aunque ya no se utilizan tanto, sí se deben tomar en cuenta la hidralazina, la minoxidilina y el propiltiuracilo. Y especialmente uno de los diferenciales, incluso como de diagnóstico, va a ser la cocaína adulterada con levamisol, que puede dar un cuadro similar a una polingitis. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que la incidencia va de 9.5 hasta 95 millones al año en Europa, pero suele ser menor en otros países. Esta varía muchísimo de acuerdo a la población y se considera que pues, pueden ser a veces incluso por mal diagnóstico. La prevalencia va de 20 a 50 casos por 1 millón de habitantes y como les había mencionado, pues es más frecuente en Japón, considerándose hasta el 83% de los casos de las vasculitis ANCA positivas, aunque pues también obviamente se ven caucásicos. Y a diferencia de otras enfermedades reumatológicas, este tipo de vasculitis predomina en el sexo masculino, de 1.8 a 1 en relación a las mujeres. El pico de enfermedad va a ser en la sexta y séptima década de la vida y básicamente es en estos pacientes, en un adulto de unos 70 años, en quienes van a debutar principalmente estos cuadros. Y cabe mencionar, o bueno, nada más recordar cuáles son los signos clínicos y de laboratorio que orientan a sospechar de una vasculitis de pequeño vaso. Pues aquí habría que distinguir la vasculitis, bueno, los tres diferenciales, y en algunos de ellos vamos a ver la púrpura palpable, las hemorragias en astilla, las máculas hemorrágicas o las lesiones vesiculobulosas. La urticaria también que dure mayor a 24 horas la vamos a considerar también como una posible manifestación de una vasculitis, la glomerulonefritis, que es lo más típico, así como la hemorragia alveolar y la escleritis. Recordemos que esta pues es una urgencia, al igual que estas tres anteriores, por lo que tenemos que identificarlas de manera oportuna. Dentro de los de laboratorio, pues encontramos los niveles de BCG mayor a 10 milímetros por hora y un nivel de PCR mayor a 10 miligramos sobre decilitro, que esos son como más sugestivos de estos diagnósticos. Respecto al cuadro clínico, hasta un 60-80% de los pacientes van a presentar síntomas inespecíficos, los cuales van a simular una gripe. En cuanto a los otros pacientes o en general va a haber cierta afectación sistémica, recordando que los dos órganos blancos de estas entidades por lo general van a ser el riñón y el pulmón. El riñón va a ser el más afectado, considerando que hasta un 90% de los pacientes va a tener algún grado de manifestación a nivel renal, incluso una hematuria microscópica, pero lo más típico va a ser que sea macroscópica, asociada a proteinuria, puede haber edema y oliguria.
En cuanto a lo pulmonar, es típico que se presente la hemoptisis y los infiltrados pulmonares, los cuales evidentemente vamos a ver por radiografía de tórax, pero sí se hace indispensable una realización de una tomografía, sobre todo para evaluar el tipo de infiltrados, en el caso de aquellos pacientes que lleguen además con algún síndrome urémico o edema. Otros síntomas van a ser la tos, la disnea, el dolor pleurítico, que también son comunes. Y en cuanto a las artralgias, las cuales van a ser migratorias, hasta en un 10 a 50% de los pacientes las van a presentar, y estas por lo general no van a pasar de ser oligoarticulares o máximo a 3 o 4 articulaciones de manera simultánea en el momento en el que se llega a presentar el cuadro. Respecto a lo cutáneo, la púrpura palpable va a presentarse en un 41% de los casos, seguido de livedos reticulares en un 12%, y los pacientes llegan a tener gangrena digitalis, la cual suele ser severa y amerita amputación. Otros datos clínicos que también son de relevancia es la mononeuritis múltiple, que ocurre en un 57% de los pacientes, y esta va a ser típica de las vasculitis. Siempre hay que buscarlo como uno de los diferenciales en cualquier paciente que nos llegue con un cuadro asociado. Por ejemplo, va a ser frecuente que llegue un masculino de 60 años con datos de mononeuritis, la cual pues vamos a ver que va a ser la afectación de diferentes nervios de manera asimétrica con predominio del daño motor, aunque puede haber cierto grado de afectación sensitiva. Y va a ser un paciente que, digamos, va a tener debilidad de miembro pélvico distal asociada con afectación de la mano y contralateral. Entonces, sí hay que distinguirlos de manera oportuna debido a que la progresión del cuadro puede llevarlos a discapacidad importante si no reciben el tratamiento. Otros datos clínicos van a ser las convulsiones, que también se pueden presentar en estos pacientes. Algo que también nos ayuda a diferenciar un poquito del tipo vasculitis, aunque nos podría confundir, por ejemplo, con un Church-Strauss, es la congestión nasal, la sinusitis y la epistaxis, que también ocurren en un 30% de los casos. Respecto al ocular, esta siempre va a ser una urgencia clínica y se va a evidenciar por una escleritis y queratitis ulcerativa en un 10 a 20% de los pacientes, asociada a conjuntivitis en otro porcentaje, la uveitis y la escleritis. Entonces, siempre que haya un paciente con ojo rojo o alguna otra sintomatología importante, hay que dar tratamiento oportuno. Y de manera aislada, aunque no es de lo más frecuente, pero sí hay pacientes que llegan a presentar inflamación gastrointestinal, lo cual va a ser evidente con sangre oculta en heces o sangre en heces y perforación en algunos de los casos. Y bueno, dentro de los datos constitucionales que pueden haber va a ser la pérdida de peso, que se presenta en más del 70% de los pacientes. Y en esta tabla de este tratado vamos a evaluar, o lo que pretendo evidenciarles son aquellos síntomas o datos multiorgánicos que se presentan en los diferentes tipos de vasculitis ANCAS positivos. Y aquí podemos observar que las afectaciones a nivel de músculo, las articulaciones, riñón, pulmón, son los principales, junto con la piel y los nervios. Y en el caso de la polivasculitis o la poliangiitis microscópica, pues va a ser el riñón el que predomine sobre todas las manifestaciones. Y bueno, los síntomas inespecíficos, como ya habíamos mencionado. De los diagnósticos diferenciales vamos a evidenciar o considerar la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, la endocarditis infecciosa, así como los linfomas, que no es lo más típico, pero sí puede ser un cuadro atípico. La amiloidosis, los estados de hipercoagulabilidad, incluso el lupus eritematoso sistémico, las paraproteinemias y la creoglobulinemia. En las preguntas así típicas como de examen o digamos para que les pueden preguntar en los servicios, pues va a ser cuál es la diferencia de una poliarteritis nodosa de una poliangitis microscópica. Y sí tenemos que diferenciar obviamente con las de pequeños y otras de mediano vaso, aunque los dos pueden tener cierto como overlap entre las mismas. La panarteritis nodosa es una arteritis de vasos medianos y pequeños sin afectación de arteriolas, vénulas y capilares, a diferencia de la poliangiitis microscópica, que como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, pues sí se afectan las capilares y las vénulas, y es poca la afectación a vasos medianos, aunque sí lo presentan. ¿Qué estudios de laboratorio nos ayudarían para apoyar el diagnóstico?
Pues de manera inicial se tiene que solicitar una BCG o una PCR, las cuales suelen estar elevados y que incluso son dentro de los criterios diagnósticos para poder considerar una vasculitis. La leucocitosis, la trombocitosis y la anemia normocítica, que sabemos que es de inflamación, pues pueden estar presentes. Si la afectación es renal, evidentemente los niveles de urea y creatinina se van a encontrar elevados, así como en un sedimento urinario vamos a encontrar que exista hematuria y cilindros eritrocitarios junto con proteinuria, que bueno, esto va a depender también del grado de afectación y grado de glomerulonefritis asociada. Y considerando que pueda haber afectación hepática, también debemos de solicitar niveles de AST-LT y CPK, las cuales suelen estar elevadas en estos pacientes. Y muy importante dentro de los diagnósticos diferenciales es la endocarditis, y dado que el tratamiento en la poliarteritis microscópica va a ser los esteroides, sí tenemos que hacer hemocultivos para distinguir que no se trate de una endocarditis y por tanto requiera manejo con antibióticos. Otro apartado importante dentro del diagnóstico van a ser solicitar los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ya sea PANCA o CANCA, que en esta enfermedad pues los más frecuentes van a ser los anticuerpos PANCA, que sabemos que van dirigidos contra la mieloperoxidasa, y estos son los que vamos a encontrar en un 50 hasta un 70% de los pacientes con poliomielitis microscópica. En esta imagen pues se evidencia pues en la inmunofluorescencia cómo es que se observan esos anticuerpos, y si se dan cuenta pues se ve en la zona periférica del neutrófilo, incluso pues se delimitan bastante bien pues como digamos el núcleo, y donde se ve muchísimo mejor cómo se ven como el núcleo es en la parte de los CANCA, en el cual incluso podemos ver todas las lobulaciones y cómo se tiñe el citoplasma, de ahí que sea una letra C. Y estos pues sabemos que corresponden a los anticuerpos antiproteínas A3, que en esta entidad, más no en todas, se va a encontrar en un 25 a 30% de los pacientes estando positivos. Y bueno, en este consenso del 2017, aquí lo que se pretendía era evidenciar la importancia de cada ensayo que se realiza para la evaluación de las vasculitis ANCA positivas. Si se dan cuenta, tenemos dos tipos de ensayos, la inmunofluorescencia y el inmunoensayo. En la inmunofluorescencia, pues va a ser lo que vimos en las imágenes anteriores, que es como sean de color verdecito, que pues es la tinción de los anticuerpos o los que están marcando. Y si se dan cuenta, pues la sensibilidad y la especificidad de cada uno pues, va a variar dependiendo si se trata de un nuevo paciente diagnosticado, y bueno, aquí sea para una granulomatosis, o si es una faringitis microscópica, o bien si lo evaluamos en los pacientes controles. Y en realidad, pues si se dan cuenta, estos pacientes tienen una baja sensibilidad para el diagnóstico con inmunofluorescencia, la cual, aunque no aumenta sustancialmente a través del inmunoensayo, pero sí mejora respectivamente en comparación al anterior. Y es por eso que nosotros tenemos que saber qué tipo de estudios se realizan en el hospital, dado que esto va a variar un poquito la sensibilidad y especificidad del ensayo. En cuanto a otros datos que nos evidenciaron en este consenso, pues ellos nos recomiendan el siguiente abordaje para poder dar sospecha a estas enfermedades. Y aquí lo que tenemos es que, bueno, si tenemos un paciente con sospecha de una vasculitis ANCA positiva, pues deberíamos de solicitar de manera inicial nuestros inmunoensayos, y a partir de ello considerar si son ANCA positivos o ANCA negativos. Si nos queda la incertidumbre, pues sí se tendría que solicitar un segundo ensayo para poder evaluar el diagnóstico de la enfermedad. En este gráfico que vemos aquí, lo que nos pretenden demostrar es la utilidad pretest y posttest, sobre todo pretest de estas entidades, y cómo es que los anticuerpos o bueno, los ensayos contra PR3 y MPO nos ayudan para mejorar la probabilidad pretest en aquellos pacientes que tengan ya cierta probabilidad inicial, pues sí mejora sustancialmente el diagnóstico respecto a no realizar este tipo de ensayos bioquímicos. Y bueno, de acuerdo a este consenso, ellos también nos sugieren cuándo debemos solicitar esas pruebas de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Y bueno, como si fuera un buen punto de práctica clínica, pasen en aquellos pacientes que tengan una glomerulonefritis que sea particularmente rápidamente progresiva, es decir, que se desarrolle en pocas semanas,
y que no haya sido en un paciente que ya tenía antecedentes de enfermedad renal crónica. La hemorragia pulmonar, aquellos pacientes que tengan múltiples nódulos pulmonares, aquellos que tengan también datos de alguna vasculitis cutánea, como las que ya mencionamos, la mononeuritis múltiple, y pues aquí habría que considerar incluso también aquellos que tengan estenosis traqueales subglóticas, otitis, sinusitis, escleritis y alguna masa retroorbitaria, como suele ocurrir en los pacientes con granulomatosis con polangiitis. Dentro de los estudios complementarios y dado a lo que les hemos mencionado previamente, pues va a ser la hemorragia alveolar, que en la radiografía de tórax, si se dan cuenta, pues es un infiltrado más o menos alveolar, algodonoso, bilateral, que bueno, que aunque no va a ser como en alas de mariposa, como lo hemos visto en otras entidades como en edema pulmonar, pues sí puede llegar a tener ese patrón, pero sí es importante que lo distingamos y que por ejemplo lo asociemos ya sea con un descenso de los niveles de hemoglobina, la hemoptisis, o que bien estos infiltrados difusos de manera inicial pues se hayan aumentado respecto a la radiografía que se tomó en un inicio. En cuanto a los estudios complementarios que podrían contribuir a este diagnóstico, van a ser los nódulos sólidos o cavitados que se pueden evidenciar en la tomografía de tórax. Si se dan cuenta que hay un nódulo que está cavitado y bueno, en los demás cortes también se pueden evidenciar las formas sólidas de estos, así como cierta afectación pleural, que van a ser típicos también de estas enfermedades o vasculitis. Y otros estudios complementarios van a ser la electromiografía en aquellos pacientes con la mononeuritis múltiple. Recordemos que en la neuropatía vasculítica vamos a ver que hay una afectación o un patrón sensitivo motor periférico. En esta imagen que les coloco aquí nos permite evidenciar cómo existe una reducción de la amplitud. Si se dan cuenta, este es tobillo, este es debajo de la rodilla y este es por encima de la rodilla. Y aquí lo que quisieron evidenciar es, bueno, esto es en la primera semana, segunda, tercera semana y sí subsecuentemente. Y por ejemplo, en esta primera lo que se observa es la reducción de la amplitud a la estimulación proximal del nervio, comparando, por ejemplo, la amplitud de a nivel del tobillo respecto a por encima de la rodilla, pues sí se ve la diferencia en amplitud. Conforme avanzaron las semanas, en este paciente que llegó con un cuadro de vasculitis, pues sí se continúa la reducción de la amplitud de las ondas, pero llama la atención que ahora empieza a ser también con afectación distal. Si lo comparamos con la inicial en el tobillo a la última que estamos viendo en esta imagen, pues lo que nos está demostrando es un patrón de degeneración valeriana, en el cual también pues se dan cuenta la amplitud de potencial de acción pues se ve disminuido. Y aquí es importante que este estudio se haga de manera comparativa con el otro miembro o extremidad. Por ejemplo, aquí era de miembro pélvico izquierdo, entonces deberíamos de haber hecho también, o se debe realizar derecho para que se pueda comparar y la diferencia tiene que ser más del 50% entre uno y otro. Uno de los estudios que más aportan para el diagnóstico y que pues suelen ser dentro de los criterios casi que nos dan el diagnóstico directo va a ser la biopsia cutánea y la biopsia renal. En estos casos, por ejemplo, la cutánea, se sugiere que se realice antes de 2 semanas de haber iniciado el tratamiento con esteroide o máximo dentro de las 2 semanas posteriores al inicio del mismo. Y aquí podemos evidenciar una vasculitis leucocitoclástica en la cual en la inmunofluorescencia va a haber escaso o nada de complemento de inmunoglobulinas. En cuanto a la biopsia renal, pues también es importante recordar que se debe solicitar un ultrasonido renal para ver si el paciente es candidato a una toma de la misma. Y en este estudio lo que vamos a evidenciar va a ser la glomerulonefritis necrotizante con las típicas semilunas y va a ser de tipo pausa inmune, lo que hemos mencionado, con o pocos o sin complemento de inmunoglobulinas, las cuales se van a ver con mayor afectación en los vasos microscópicos. Y bueno, aquí pues ya saben, es una tinción de Masson en la cual hay cierta afectación de la microvasculatura del glomérulo y aquí se puede ver incluso los infiltrados también hemáticos. Y bueno, respecto al tratamiento y el seguimiento que vamos a ver, aquí me basé más en la guía de la CR de este año para poder darles los tratamientos, aunque bueno, hay cosas que se ven en otras guías. Es importante saber cuándo vamos a dar tratamiento y para ello son importantes estos términos o definiciones que vienen para casi todas las enfermedades reumatológicas.
considerando así que una enfermedad activa son aquellos estados en los que hay una presentación nueva, persistente o un empeoramiento de los signos y síntomas clínicos que son atribuidos a la vasculitis, pero que no hayan sido ya por un daño previo, es decir, alguien con una enfermedad renal crónica, pues que no sea parte de la misma entidad. Una enfermedad severa se va a considerar siempre aquella que amenaza la vida o un órgano, como las que hemos mencionado, la mononeuritis múltiple, la hemorragia alveolar, la glomerulonefritis, etc. Y las enfermedades no severas, pues pueden ser aquellos síntomas que, pues, si bien pueden ser molestos, no causan ningún riesgo a la salud o hasta a la vida, como la rinoceronositis, el asma, en enfermedades cutáneas no complicadas o una artritis inflamatoria. Y vamos a considerar como como un estado de remisión en aquellos pacientes que hay ausencia de signos o síntomas clínicos, ya sea con o sin terapia inmunosupresora. La recaída pues va a ocurrir después de la remisión y generalmente tiene que haber un cierto periodo del mismo, casi por lo general van a ser de 3 a 6 meses. La enfermedad refractaria pues va a ser en aquellos pacientes con actividad activa persistente de la enfermedad, pues a un tratamiento apropiado. Y bueno, ya conociendo esto, tenemos el tratamiento sugerido por la CRDC de este año. Y bueno, en la guía todas las recomendaciones que son para poliangiitis microscópica son las mismas que para granulomatosis con poliangiitis. Sin embargo, solo tomé aquellas recomendaciones que pues nos pueden tocar a nosotros como parte de los médicos internistas, dado que pues muchos de esos tratamientos los van a dar ya sea reumatólogos o nefrólogos dado a la enfermedad. Y aquí, por ejemplo, si nos llega un paciente en un cuadro agudo con enfermedad activa o severa, pues se recomienda de manera inicial tratar con rituximab sobre ciclofosfamida para la inducción de la remisión. Esto se da sobre todo dado que la ciclofosfamida tiene mayor efecto de efectos adversos y aunque actualmente las dosis acumuladas pues son menores dado los esquemas que se han establecido, de todas formas el rituximab pues ha tenido menor toxicidad respecto a la ciclofosfamida. Y se han comparado los dos esquemas de 375 miligramos por metro cuadrado cada semana por 4 semanas y lo han comparado con 1000 miligramos en el día 1 y 15, pero en realidad la efectividad sigue siendo muy similar. Solo en los casos en los que hay enfermedad renal muy aguda o que haya una creatinina mayor a 4, se prefiere la ciclofosfamida intravenosa. Y nada más para recordar, pues los efectos comunes de la ciclofosfamida va a ser la neutropenia, la lesión vesical y el potencial sobre la infertilidad. De hecho, pues ya nos ha tocado pacientes que por el deseo de paridad no han tenido esos tratamientos y han tenido diversas complicaciones secundarias a las vasculitis. Entonces sí es importante pues hablar bien con los pacientes sobre el beneficio y los riesgos de este tratamiento. Y otro de los datos importantes es que hay cierto riesgo de malignidad que aumenta sobre todo con cursos repetidos de ciclofosfamida. Otra de las recomendaciones con mayor evidencia pues es que en la enfermedad activa se deben de considerar los pulsos de esteroides o una dosis de glucocorticoide oral a dosis alta como terapia inicial. Esto particularmente en aquellas enfermedades severas, es decir, con daño a órgano blanco o amenaza de vida. Y por otro lado, se considera mejor el régimen de glucocorticoide reducido sobre la dosis estándar para inducción de tratamiento. Esto con la finalidad de reducir pues aquellos efectos adversos por los glucocorticoides y evita también el riesgo de otras complicaciones como las infecciones. La dosis reducida es aquella considerada como los pulsos de esteroide por 3 días con una dosis máxima de 3 gramos en total. Eso quiere decir que, por ejemplo, podemos darle pulsos de 500 miligramos y no necesariamente 1 gramo por día. Y lo que debemos de considerar es que si va a ser un tratamiento vía oral, entonces el glucocorticoide se debe dar por una semana a dosis altas y de ahí realizar la dosis reducción. Por otra parte, en la enfermedad no severa, se va a recomendar de manera condicional el inicio de tratamiento con metotrexato sobre rituximab o ciclofosfamida. Eso porque metotrexato tiene buena efectividad y con un menor grado de toxicidad, el cual sabemos que pues se ha utilizado más tiempo y por eso que también se recomienda de manera inicial. Y el rituximab se debe considerar sobre todo en aquellos pacientes que tengan disfunción hepática y renal
o que hayan tenido ya recaída con metotrexato, que sería ese como los puntos en los que sí se favorecería el uso de rituximab. Otra de las recomendaciones que se realiza en la actividad no severa es que se sugiere mejor el uso combinado de metotrexate con glucocorticoides sobre la monoterapia, y esto particularmente, uno, para evitar los efectos adversos, y dos, porque sabemos que el tratamiento combinado tiene mayor efectividad que en monoterapia, aunque los glucocorticoides sí se deben de considerar cuando solamente se manifiestan con puras artralgias o hay intolerancia al tratamiento combinado. Pero sí es importante que le demos seguimiento estrecho a estos pacientes dados los efectos como la osteopenia. Y en este esquema que viene ya resumido básicamente el tratamiento, pues vamos a ver que por ejemplo en la enfermedad activa lo que se recomienda para tratamiento de inducción a la remisión va a ser el rituximab sobre la ciclofosfamida y las dosis reducidas de glucocorticoides, como ya lo habíamos mencionado. Y una vez lograda la inducción de la remisión, pues vamos a ver si sí se logró, entonces se puede continuar ya sea una terapia de mantenimiento con rituximab, metotrexate o azathioprina, micofenolato o leflunomida, y si se llega a una recaída o no, pues se tendría que revalorar. Por ejemplo, si no es el caso, pues vamos a ver si el paciente está en buenas condiciones, la duración del tratamiento previo y las preferencias del paciente, y en caso de que haya habido recaída, tenemos que evaluar si es severa o no severa y a partir de ello definir si vamos a dar tratamiento con ciclofosfamida o rituximab. En aquellos pacientes con una enfermedad no severa, pues como vimos previamente, el tratamiento se prefiere combinado glucocorticoides con metotrexate, y hay otras alternativas que, bueno, aquí se les menciona. Y básicamente pues es lo mismo, solamente que va a depender sobre todo del cuadro en el que se presenta nuestro paciente. Y el tratamiento crónico, pues como ya vimos, fue lo anterior a azathioprina, metotrexato, rituximab o micofenolato, que son las alternativas. Y es importante que en estos pacientes, junto con aquellos que tengan granulomatosis con polingitis, se dé profilaxis para Pneumocystis carini con dosis bajas de trimethoprim sulfametoxazol. En algunas guías recomiendan que sea 3 veces a la semana. Entonces es uno de los tratamientos que hay que tomar en cuenta, no solo la terapia inmunosupresora. Y ya para terminar, básicamente solo les quería mencionar uno de los nuevos medicamentos que fue recientemente aprobado por la FDA, que es el Avacopan. Este tratamiento fue estudiado por en población japonesa de manera inicial, y aquí lo que se pretendía era evaluar su eficacia sobre el tratamiento con prednisona. Bueno, ellos evidenciaron que en realidad sí es mejor que el tratamiento placebo versus prednisona, y pues es una alternativa terapéutica que podemos tomar en cuenta, aunque evidentemente esto pues no va a estar aquí en nuestro país tan prontamente. Respecto al pronóstico, vamos a ver que pues la morbilidad y la mortalidad casi siempre va a ser por afectación renal o pulmonar, entonces es lo que tenemos que estar más al pendiente. Y anteriormente la sobrevida era muy baja, incluso hasta un 90% de los pacientes pues fallecían en los primeros meses, dado la severidad del cuadro. En estos últimos años, pues la tasa de sobrevida de 1 a 5 años es casi del 82 al 76% en los pacientes. Entonces, pues lo importante es tratar de manera oportuna a estos pacientes. Y ya como conclusiones, pues sí es importante que nosotros identifiquemos esas enfermedades y demos un tratamiento oportuno. Básicamente serían como los glucocorticoides, y dependiendo del cuadro, ya sea que se inicie rituximab o ciclofosfamida y se envíe pues a un tercer nivel, al menos en nuestro caso. Y lo otro importante pues serían identificar todos esos datos clínicos que nos hacen la sospecha, por ejemplo, la glomerulonefritis, la hemorragia alveolar, la mononeuritis múltiple, la vasculitis cutánea, que sean como datos muy sugestivos, y de emergencia pues también recordar la afectación ocular. Y otra de las conclusiones sería que nosotros pues busquemos intencionadamente ANCA-P o ANCA-C dependiendo de la sospecha. O sea, no lo vamos a solicitar en todo paciente que nos llegue con sospecha reumatológica, sino que si tengamos una orientación hacia una vasculitis. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.